En Al Día Noticias, emisora punto 5 y en nuestra estación online de www.eldianoticiasconjohndidier.com nos acompaña el exconcejal de Bogotá, Javier Ospina, en el análisis político de la semana. Bienvenido, ¿cómo le va la vida? Muy bien, John Didier, un saludo cordial para usted y por supuesto para todas las personas que nos siguen cada 8 días en nuestro análisis político de la semana en El Día Noticias. Bueno, lo más importante podríamos destacar a nivel político esta semana ha sido un hecho histórico y es que el nombre de Gregorio El Hash, quien se desempeñó durante 12 años como secretario general del Senado, es el nuevo procurador general de la Nación. Logró la totalidad de respaldos políticos de todos los partidos, tanto la bancada de gobierno como de la oposición, todos felices, abrazándose en allá, felices con el nuevo procurador. ¿Qué concepto le merece este hecho político de la semana? Eh, por primera vez veo un consenso entre el gobierno y el Congreso. Creo que fue un punto de encuentro la elección del nuevo procurador, el doctor Gregorio Ayash, un hombre, como usted bien lo dice, 12 años secretario general del Senado, del Congreso, y eso le permitió, pues 12 años equivalen a tres Periodos. periodos en el Ujú. Congreso, y le permitió conocer a la gran mayoría, conocerlos bien, realizar con muchos de ellos una gran amistad, y esos lazos le permitieron convocar casi 95 votos, ¿no? noventa y cinco Sí, 96 sí, votos, señor. una elección totalmente abrumadora y aplastadora con los otros dos ternados, uno de la Corte Constitucional y otro del Consejo de Estado. Y bueno, aquí lo más importante y que esperamos los colombianos es que la Procuraduría mantenga su independencia, independiente de los lazos que pueda tener de amistad con los diferentes congresistas y que lo haya ternado el presidente de la República, porque finalmente Gregorio Hash es el ternado del presidente Gustavo Petro. Entonces, bien por ese punto de encuentro, creo que fíjese que sí se puede llegar a consensos, y esperemos es que a la Procuraduría le vaya bien, que genere más resultados, que sea más eficaz en las investigaciones a los diferentes funcionarios y servidores públicos de nuestra patria, que eso es lo que buscamos todos los colombianos, ¿no? Que no simplemente sea un fortín burocrático que tradicionalmente se ha convertido la Procuraduría. Recuerde que una de las banderas del presidente Petro al llegar a su gobierno era acabar o terminar o clausurar a la Procuraduría. Y pues con esa bandera, Gregorio Hash no se eligió. Él simplemente se elige como procurador con la bandera de hacer las cosas como deben ser, bien. Ujú. Bueno, pero hay un manto de dudas si va a ser un buen papel, hay que esperar, eso sí. Dice él que es muy insensato y que de pronto inmaduro el que diga que él va a ser un procurador de bolsillo, tanto del Congreso, que logró reunir la totalidad de los votos, como del presidente que lo nominó. Entonces uno puede decir, ¿cuál es la independencia que va a tener el procurador cuando le debe su nombramiento tanto al presidente que lo nominó como a lo que terminaron votando por su nombre? Sí, obviamente tiene la cuenta corriente de los favores sobregirada, Mm. pero pues esperemos que en medio de la independencia que genera una entidad como la Procuraduría la pueda ejercer bien. Ujú. Y tanto los congresistas como el gobierno nacional en cabeza del presidente Petro entiendan y respeten esa independencia. Esperemos. El tiempo Ujú. solamente lo dirá John Didier si fue acertada la decisión primero del presidente de ternarlo y Ujú. segundo del Congreso de elegirlo. Sí, casos se han visto, como por ejemplo Juan Manuel Santos, que fue elegido por el uribismo como presidente, pero le terminó dando la espalda a los postulados y a la filosofía del uribismo. Hizo lo que le vino en voluntad, no atendió para nada lo que supuestamente eran los huevitos que tenía que cuidarle a Álvaro Uribe. Claro, y una cosa, pues fíjese que lo vemos mucho en el mundo político. Una cosa es una persona de candidato y otra con la credencial puesta. Entonces esperemos a ver qué pasa con el doctor Gregorio Ayala. Porque, por ejemplo, tengo entendido que se expresó en torno a que de pronto la Procuraduría no va a destituir a funcionarios que sean elegidos por voto popular. En el caso de los alcaldes,
Y en el caso gobernadores. de los gobernadores, que esa ha sido una Ujú. pelea que ha tenido Gustavo Petro desde que Claro, era alcalde de que la Bogotá, llevó hasta la Corte Interamericana de Internacional de Derechos Derechos Humanos, Humanos. cuando fue instituido por el entonces procurador Ordóñez, que lo instituyó es la alcaldía de Bogotá, que creo que Ujú. fue un gran error por parte de Ordóñez, porque lo victimizó, que es lo que más le gusta al Lo presidente Petro, catapultó. y lo victimiza y eso lo catapulta para quedar listo para la presidencia que hoy es presidente. Entonces creo Claro. que fue un error de cálculo, pero Un eh, arma de doble filo, ¿no? sí, yo creo que fue una venganza política que le salió mal al doctor Ordóñez porque lo Ujú. que hizo fue darle aire en la camiseta en su momento al alcalde Petro y hoy presidente. Lo que a veces es se le salió el tiro por la culata. Sí, 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 sí. Entonces fíjese que esas instituciones hay que manejarlas es con un talante netamente jurídico bajo la norma Mm. y no con un talante político, pero uno sabe que siempre es difícil mantener separado como el agua del aceite en ese caso, pero esperemos que eso vaya cambiando también en el país. Aquí la Procuraduría ha destituido a N alcaldes y N gobernadores, muchísima gente, Sí, hasta con Gustavo Petro, hasta ahí llegó pues la racha de destituciones. De ahí en adelante se ha puesto en tela de juicio porque la Colombia se acogió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y allí se establece que una persona elegida por voto popular no se le puede suspender sus derechos a no ser que sea por un fallo judicial. sí, Y aunque lo que emite la Procuraduría no es un fallo no, judicial. aunque la Corte Constitucional recuerde que el año pasado le devolvió la autoridad a la Procuraduría para sancionar a los servidores públicos elegidos por voto popular, la Corte Constitucional. Entonces ahí digamos que hay Y un la choque de Corte trenes. Constitucional prima sobre la Pues, Comisión pues, Interamericana. pues en nuestro caso, lo que pasa es que si nosotros estamos, digamos, hoy adscritos a esa corte, supuestamente la Hay que corte debe acoger estar todo claro, hay que, su legislación. exactamente. Entonces, Oye, digamos, yo digo que ahí hay un choque de trenes entre la Corte Constitucional y lo que dictaminó o el presente que ya tenemos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, eso es una tarea que debe resolver el próximo procurador. sí, el nuevo Eso es una procurador, papa caliente, ¿no? Porque ahí hay dos cosas que, una, el presidente Petro eh, siempre lo ha dicho, pues obviamente él fue beneficiado de eso, que la Procuraduría no tiene el resorte, ni el talante, ni la autoridad para suspender a ningún servidor público elegido por voto popular, a no ser que sea un fallo judicial. a no ser que sea un fallo judicial, que eso es Si otro hay tema un distinto. delito o Sí, sí, sí. corrupción, por ejemplo, tiene que demostrarse. Aunque no sé qué tanta credibilidad le genera a usted la Procuraduría General de la Nación, la misma Fiscalía, la Contraloría, Procuraduría, esos entes de Las control, IVAs que se conocen esos popularmente. entes de control que son elegidos desde lo político, sí se les puede tener credibilidad porque también se cree que son armas políticas para darle duro a la oposición. El que está de turno, el que lo elige, con eso le da duro a la oposición, lo persigue, le inhabilita Pues es personas. difícil de Mire lo separar que esas pasó dos con cosas, ¿no? Sergio Fajardo. Sí, 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 Lo neutralizaron para ser candidato así es. presidencial. Entonces es difícil mantener ese equilibrio y esa ecuanimidad de esas entidades, pero ya depende mucho de la cabeza de la entidad, ¿no? Que esté pensando y las directrices que pues todos los colombianos esperamos es que actúen bajo sus estatutos, bajo sus normas, pero generalmente no vemos. Lo que usted acaba de denunciar es completamente cierto. Ahí hay un tema de sesgo político muy Mm, marcado y por eso es tan importante el equilibrio de poderes. Aquí la idea es hacerlo siempre a mm, mitad de mm, periodo mm. eh, en varias entidades como la Fiscalía, la Procuraduría, para que la persona que entre pues no esté todo el periodo cubierto con la benevolencia de su bendición al funcionario que llega a ser, en este caso, procurador o contralor o fiscal. Sí, solamente tiene 2 años y en los otros 2 años, dependiendo cómo se mueva el péndulo político, pues llega a ser contrapeso al nuevo gobierno, ¿no? Pero esperemos a ver qué pasa. Pero pues, esas son las dinámicas y así está constituido cómo se deben elegir. No debería ser así, pero esas son las reglas de juego. Y para cambiar eso, porque finalmente esto fue elaborado, este mapa, desde la Constitución de 1991, entonces pues hay que continuar bajo esas normas hasta que pues existan otras reglas. Usted ha dicho algo muy importante que es para la democracia, para que haya democracia y es el equilibrio
de poderes. Y por estos días también se ha hablado que el presidente Gustavo Petro va a lograr mayorías en la Corte Constitucional, el de próximo manera año. que por ahí muchas veces se dice que es que esos fallos nadie los entiende, que podrían ser así como un partido de básquet por dos cestas a favor o en contra, un 5-4 por ejemplo, eso en la misma Corte Constitucional votando sobre un fallo. Así como pudo ser sí, también pudo ser no. Entonces es muy subjetivo los fallos que emita la Corte Constitucional. La diferencia es un voto. Sí, por lo que usted dice, son subjetivos y depende de la interpretación de cada uno de los miembros de las diferentes cortes, Corte Ujú. Constitucional, Consejo de Estado, bueno, en fin. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado porque hay un sesgo ideológico. Por eso es que lo terna el presidente, en este caso Petro, él no va, él va a ternar personas que estén de su lado ideológico, no de su lado Claro, contrario. claro. Aquí por eso es Lo que tan pasó con la fiscal y tal ahora pues uno cual. entiende, llega la nueva fiscal y de inmediato cambia del fiscal del caso de Nicolás Petro Claro, claro. y de inmediato se reactivan los procesos contra el uribismo. Ujú. Por ejemplo, el Ayer lo vimos, expresidente ¿no? Álvaro Uribe se retiró de una audiencia porque dice que no Falta de tiene garantías, garantías sí, judiciales claro, procesales. claro. Entonces, pues ahí uno ve que el contrapeso en estos 2 años o año y medio que le queda a este gobierno, pues está desbalanceado, está más a favor del gobierno, ¿sí? El contrapeso Pero pierde su balance, pero por las mismas dinámicas de elección de esos funcionarios. sí, Entonces, lo que hay que procurar es que no se rompa. se tendrían que desligar los nombramientos de unos magistrados de la parte política, debería ser Pero por es difícil, méritos, ¿no? mire, es difícil Debería ser por no méritos. y no solo pasa acá en Colombia, pasa en todas las democracias del Lo mundo. que está a En punto de Estados pasar en Unidos, México es catastrófico. no, en México ya A están elegir, controlados todos a ya. elegir popularmente que a un Sí, juez sí, sí, sí. No, ya sin méritos por conocimiento, sino por En elección, México se ha hecho, eh, digamos, de una forma mucho más democrática, transparente y menos burda lo que se hizo en Venezuela. Pero ellos ya han ido poco a poco teniendo ese balance a su favor a un gobierno a un gobierno totalitario, totalitario. Sí, sí, sí. Si que ustedes todo lo, lo maneja, claro, todo lo claro. Si gobierna. ustedes lo ven, lo que pasa es que lo han hecho de una manera mucho más inteligente, digo yo, y democrática, porque han sabido jugar con esos tiempos de Han sabido pesos y guardar la contrapesos. apariencia. Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero si ustedes, si miramos de verdad cómo está hoy el gobierno o el Estado mexicano, ahí se rompieron los pesos y contrapesos, se rompió el equilibrio. Y eso es muy, muy peligroso para cualquier democracia, porque lo que hace es fortalecer las dictaduras y los regímenes totalitarios. México ahora es inspiración para Colombia porque hay continuidad con la nueva presidenta que asumió esta semana, Sí, Claudia, que además el presidente dijo que fue del M-19, sí, sí, que el M-19 ha dado dos presidentes, él y Claudia, claro, fue un la nueva cuentazo ahí. presidente de México. Habrá que esperar a ver qué pasa con México, con esta continuidad del gobierno que logró ANLO dejar a su pupila ahí reemplazándolo. Y es lo que quieren acá los del progresismo, los del pacto histórico, que el nuevo presidente sea Sí, del pacto histórico, el que sí, diga Petro. sí, sí, sí. Pues esperemos que así sea y por vías democráticas, que haya elecciones, es lo que todos nosotros los colombianos debemos procurar, que existan elecciones en el año 26 tanto de Congreso como de presidente, pero que esas elecciones sean en democracia y libres, es lo que más necesitamos. Y si en democracia y libres el pueblo colombiano vuelve a elegir un candidato del sector de la izquierda radical, pues ganaron en democracia. Pero si no es Ujú. así, pues que también respeten la decisión del soberano y, como dice el presidente Petro, del constituyente primario, que es cada uno de los ciudadanos que viven y tienen derecho a votar dentro de Colombia. Usted que es un hombre político, ¿hoy cree en la registraduría que da esas garantías que lo que si votaron 10 a favor o 10 en contra se vea reflejado en el resultado? Pues esperemos que sí. Me preocupa mucho qué pasó. Acuérdese de esa alerta que dio en su momento, Consejo Nacional no, Electoral, no, 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 la parlamentaria, la senadora Angélica Lozano, Angélica Lozano, que la Procuraduría la habían desfinanciado, le habían quitado un la presupuesto registraduría. la registraduría en un 73% para el próximo año. Sí, Eso señor. quedó así. Sí, Salió el señor. gobierno a decir, uy, sí, qué pena, fue un error. Es que la Ujú, plática la tenemos en otro lado, pero ahí está. pero ahí está. Ahí está, la tiene el La, Ministerio de Hacienda, así es. pero ahí está.
pero nunca quedó plasmado dentro del presupuesto que se le presentó al Congreso. Finalmente, ese presupuesto no lo aprueba el Congreso y lo debe promulgar el gobierno por decreto. Ujú. Y tiene que ser tal cual como lo presentó. O sea, tal cual es con el error. Sí, o sea, sí lo entiendo. Yo no sé, John Didier, si también lo entiende así. Claro, O sea, claro, se fue claro. con el errorcito. Ujú. O sea, Claro. cuando el gobierno promulgue por decreto el presupuesto del próximo año, la registraduría va a estar con menos setenta y tres Pero por no ciento del sería la primera presupuesto vez que la guardado en una caja fuerte del Ministerio de Hacienda. Entonces, es cuando usted dice, esa independencia empieza a no ser tan independiente porque el registrador le va a tener que empezar a decir al ministro, oiga, ministro, venga, regáleme los recursos porque es que tengo unas elecciones muy importantes en el 26 que las tengo que planificar en el 25. Pero en honor a la verdad, no sería la primera vez que la registraduría a poco de las elecciones dice que no tiene el dinero para las elecciones. Ya ha ocurrido en el pasado y en el último minuto, aquí está la plata. Pero no con con un recorte de un 73% en un Ujú, presupuesto. ujú. Es distinto, es que ni siquiera quedó plasmado en el presupuesto, John Didier. Es distinto cuando usted tiene dentro de su presupuesto asignado los recursos y que no le llegan, pues porque usted sí los tiene asignados, es que aquí no están asignados ni siquiera. Bueno, noticia importante de esta semana Pero también hay que sobreguardar, para finalizar este punto, la registraduría es un bastión importante para proteger la democracia en las es elecciones. el Claro, árbitro, un árbitro si cargado. no la tenemos en independencia y con el presupuesto Mm. necesario, difícilmente vamos a tener unas elecciones libres y En democráticas. Venezuela se da el golpe y la usurpación del poder porque el Consejo Nacional Electoral está del lado de Maduro. Si no, eso no ocurriría. Mire las selfie que se toman estos funcionarios con los resultados en contra de Maduro y luego termina ganando Maduro. Bueno, O sea, es el árbitro. Cuando uno tiene un árbitro en contra, que no le pita los penales a favor de uno y los pita en contra, se los inventa para pitárselos a uno en contra, así no es posible. claro, y por eso yo insisto que hoy los partidos políticos, independientemente de su ideología, se deben unir ellos desde ya para proteger esas elecciones, como con testigos electorales. Generalmente los testigos electorales son voluntarios y son adscritos por cada uno de los partidos que participan en esas elecciones. Es un llamado hoy para que esos partidos hagan un gran acuerdo nacional para la protección de la democracia en general en cada mesa de votación, no uno, sino dos, tres, cuatro testigos en cada mesa de votación que protejan todo lo que sucede ese día de votaciones, el antes, durante y el después del día de elecciones, que nos van a dar la tranquilidad que todo va a estar en orden. Creo que ese fue el gran éxito y lo pienso en Venezuela, que la oposición se organizó muy bien el día Ujú. de elecciones y tuvo mínimo uno o dos personas en cada mesa y tomaron en su momento la fotografía de las actas de votación, que fue lo que finalmente fue el punto clave para dar a conocer el fraude descarado, burdo y grosero del gobierno de Maduro. Si ellos no se hubieran organizado para el día de elecciones, tenga la plena seguridad que aquí no hubiera pasado nada. Pero además de poner eso al descubierto no ha servido de nada, porque ahí está Maduro en el Miraflores. Bueno, pero por lo menos hay un antecedente y hay pruebas. ¿Qué tal que ellos no lo hubieran hecho? Claro, Ahí sí no había nada porque que hacer. además Por lo menos hoy, a nivel ante la opinión, internacional, exacto, ante la opinión internacional del mundo, lo correcto. que pasó en Venezuela fue un fraude Ok. burdo, grosero, ¿sí? De un acto mafioso, lo que hicieron ellos allá en Venezuela, pero fue gracias a una organización electoral el día de elecciones previamente establecido por la oposición. Creo que hoy nosotros no son temas de oposición o no oposición. Creo que se debe hacer un gran acuerdo nacional para entre todos los partidos políticos proteger la democracia, que es un valor para todos, invaluable, ¿no? Hecho político de la semana donde todos ganaron la elección de Gregorio El Hach como Sí. procurador. Hecho económico y político también importante para Colombia, donde todos ganamos. Ahí sí nos tenemos que poner feliz con todos, sea mérito o no sea mérito de este gobierno. Es este pozo de reservas de gas para 40 años en Colombia. Uchuva, lo llaman, pero creo Uchuva, que le cambiaron Uchuva de 2, nombre, pero que ¿no? está cambiando de nombre por el Sí. inversionista. Entonces, Ecopetrol y Petrobras acaban de confirmar el hallazgo de reservas de gas para 40 años. De esa manera se despeja un poco el fantasma de desabastecimiento de gas que tiene en este momento Colombia
y que incluso había llevado a que se tenía que importar gas. Ahora, de ahí encontrarlo, decir, ahí sí está el gas, a sacarlo, eso hay mucho trecho ahí. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Hay que esperar si finalmente se autoriza a sacar, porque está enredado eso por un juez de la ciudad de Santa Marta. Sí, Y porque además Colombia siempre ha tenido reservas. El problema es que el gobierno no ha autorizado sacarlas. sí. Pero fíjese una cosa, lo que ayer el vicepresidente de Petrobras anunció con el presidente de Ecopetrol de las reservas que pueden ser hasta de 20 años, lo que se encontró son las mayores reservas que pueden haber encontrado hasta el momento en Colombia. Le digo, ¿cuándo se firmó? ¿Cuándo se inició ese proceso de contrato o el proceso, o cuándo se firmó ese contrato para iniciar el proceso de exploración? Sí. En el 2004. O sea, hace Álvaro Uribe. 20 años. Álvaro Uribe. Álvaro Uribe. En el gobierno de Álvaro Uribe se firmó ese contrato que hasta hoy, 20 años después, dan los resultados. Ujú. Entonces, aquí lo que todo el mundo reclama es que llegó el gobierno del cambio y frenó absolutamente todos los nuevos contratos a Ujú. futuro. Y fíjese cuánto se demora el desarrollo Ah, claro. de todo un proceso. 20 años desde el O momento en que sea se que firmó. Hoy ya se sabe con certeza que encontraron gas. Y le digo, ¿cuánto más se puede demorar de aquí a que empiecen sí, a... sí. Estamos hablando de otros 5, 6, hasta 10 años, o sea, 30 años. Eso es un tema de a largo plazo. Entonces, lo que nosotros estamos y lo que todo el mundo hoy discute es, y eso que el gas no es uno de de los combustibles más contaminantes, lo llaman un combustible o un generador energético de transición, porque no es tan contaminante como la gasolina o el diésel, ¿sí? Es un generador, pero de transición. Entonces, Ujú. pero fíjese cuánto tiempo se Es decir, que necesita. los platos rotos por frenar la firma de nuevos contratos lo vamos a Claro, pagar a posteriori, no ahora, claro, porque no si, ahora. si seguimos así tenemos un retraso de 4 años. Pero déjeme hablar más sobre este tema de los servicios públicos porque el presidente Gustavo Petro hizo una de sus propuestas utópicas, digo yo, esa ya es una calificación mía, la digo yo, que él sabe hacer, como el tren de Buenaventura a la costa Caribe colombiana, ese tren Ujú. que no sé cuándo va a arrancar la licitación, por lo menos la licitación. Entonces, y los aeropuertos internacionales que ha hecho Mira, anuncio en La Guajira y todas esas cosas. Habla de una interconexión eléctrica en toda América Latina. Le dice el alcalde de Bogotá, oiga, presidente, ¿por qué no solucionamos primero unas licencias que su gobierno tiene que dar para terminar de instalar una infraestructura y garantizarle la energía a Bogotá antes de ponernos a hablar de América Latina? claro, pues uno primero organiza su casa y luego trata de organizar la casa de los vecinos o el vecindario. Si usted vive en un barrio, pues usted que su casa sea la más bonita, la más cuidada, que dé ejemplo, así los vecinos dicen, oiga, venga, hay que ponerle cuidado a este señor que vea tan bonita que tiene la casa. Ese sí debe tener idea de organización, Ujú. no lo que él está haciendo, ¿no? Que tiene su casa desorganizada y quiere organizar a los demás. Entonces, pues, credibilidad, creo que en la región hay muy poquita para proyectos de esas envergaduras. Y simplemente miremos la vía panamericana. Pues no está completada, ¿no? Ese tipo de propuestas generan división de opiniones. Hay gente que dice que el presidente Petro con ese tipo de propuestas es muy soñador, muy visionario. Hay otros dicen que es muy embaucador y muy hablador de carreta. ¿Con cuál nos quedamos? Con un poquito de ambas. Es un visionario embaucador. Está como Gregorio Alejandro, le gusta a todo el mundo. Sí, pues que es verdad, es un visionario, pero es un embaucador, porque las visiones que él tiene, pues obviamente no son realizables hoy, ni hoy, ni mañana, ni en el futuro, ni siquiera a largo plazo, Ujú. porque eso tiene que ver muchos factores para que se den. Pues no le digo, mire, ¿cuánto llevamos con la vía panamericana que conecta la Patagonia con Alaska? Y pues no Hmm. la hemos podido terminar y No, por muchos factores, no por se puede factores, hacer una carretera para conectar claro. a Colombia con Panamá. Hay que ver Exacto, la selva del Darién. exacto. Entonces, por ejemplo, ese punto. Entonces, hay temas políticos, coyunturas políticas, temas ambientales, geográficos, de ingeniería. Bueno, Mm. que ese tipo de proyectos son muy difíciles de llevar a cabo con las condiciones de hoy, de hoy, Ujú. de hoy, de hoy. Pero bueno, Y continuando con el tema de los servicios públicos, ¿cómo ve el tema del racionamiento de agua en Bogotá, las reservas de agua? Ya la empresa de energía hizo la alerta de que Bogotá va a quedar posiblemente en un apagón. ¿Cómo ve este tema de los servicios públicos para Bogotá? hay que tener varios frentes de acción
tareas puntuales, nosotros como ciudadanos también debemos hacer la que nos corresponde, que es racionalizar el uso del agua, saberla utilizar mejor en nuestras casas, en nuestras oficinas, en cada sitio donde se utiliza el agua potable. Creo que debe existir una conciencia ciudadana para el cuidado de todos los recursos naturales, no solamente del agua, de todos los recursos naturales. Pero hoy tenemos una coyuntura muy puntual del agua. Y creo que es un llamado a cada uno de nosotros para saber qué podemos aportarle a esta crisis que no debe ser coyuntural. Y lo que nosotros implementemos en estos momentos lo debemos le debemos dar sostenibilidad a través del tiempo, que se vuelva un hábito, ¿sí? Un hábito bueno. Eh, Obviamente hay que eso acompañarlo con muchas campañas de sensibilización de las instituciones, del Acueducto de Bogotá, de la CAR, bueno, del Ministerio de Ambiente, de la Secretaría de Ambiente. Hay muchas entidades encargadas de eso. Entonces, eso es un trabajo que hay que continuar, más unos trabajos de mucho más envergadura de ingeniería, que es incrementar, por ejemplo, las reservas de agua. El alcalde Galán está evaluando hasta ahora la posible solución de perforar pozos Del agua subterránea, subterráneos del subsuelo. exacto, y lograr sacar agua. Hoy algunas empresas privadas lo hacen para sus propios productos. Ejemplo, Coca-Cola no lo hace en Bogotá, lo hace en Tocancipá, pero por ejemplo aquí lo hace la planta de Postobón, ahí en el sector de Puente Aranda. Ellos tienen pozos profundos, sacan el agua, la tratan y la comercializan. Todo, pues me imagino que eso es con base en unos estudios de ingeniería muy detallados, cuántas reservas de Mm, agua subterránea tenemos y para cuánto alcanza y cuánto impacta, ¿no? Y cuánto, porque esa agua que sacan del subsuelo, pues no es potable, eso hay que ingresarlo a unas plantas de procesamiento para que vuelva potable y eso también tiene un costo adicional. Pero bueno, por lo menos hay una idea y pueden empezar mm. a todos los días a mirar qué tan factible Claro, es en el futuro. claro, claro. Porque hay un factor que es el ambiental, pues que si no llueve Que ahí es muy sí, difícil, sí, no hay reservas en los diferentes embalses y puede llover en Bogotá, pero la vez pasada decían llovió en Bogotá, pero en los embalses no. Entonces, pues sí. qué Oiga, parado. es que hay muchas dificultades con este tema del agua porque hay países como Israel o los países del Medio Oriente donde hay desierto, donde llueve una vez al año. Entonces, ¿ellos cómo hacen? Pues Israel tiene una tecnología que ha avanzado mucho y es convertir el agua del mar en agua potable. Entonces, por Desanilizarla. ejemplo, desalinizar. Entonces, ¿por qué no se ha hecho eso en Colombia para Santa Marta, por ejemplo, que tiene problemas de acueducto? Para La Guajira, por ejemplo, si está la tecnología en el mercado, ¿por qué no se compra? Porque yo no sé por qué es tan difícil lograr la importación o la incorporación o el desarrollo de ese tipo de tecnologías para poder garantizar el suministro de agua potable. En el caso de Bogotá, en el subsuelo. En el caso de La Guajira, las plantas desalinizadoras. Pues es cuando no se ve hacia el futuro y no se planifica a largo plazo, que es parte de la responsabilidad cuando uno asume cargos tan importantes como ser el alcalde, gobernador o presidente de un país. Usted no solamente debe fijarse en el día a día, sino también debe planificar el futuro, y no un futuro a 5 o 10 años, sino un Ujú. futuro mucho más allá. Y en la zona de confort que gracias a Dios teníamos en el país, que aquí tenemos fuentes hidrográficas, pues imagínense por todo lado, nunca creímos estar desabastecidos de agua y Ujú, no hemos pensado en soluciones como las que usted nos plantea. Y es hora de empezar a ujú, pensar no solamente ujú. los recursos que nos llegan naturalmente, sino también otras alternativas, como usted dice, las plantas desalinizadoras. Hoy tenemos dos océanos en los cuales serían, pues imagínese, un valor o una fuente inagotable de agua, pero pues hay que hacer inversiones serias y procesos serios y planificaciones y bueno, en fin, pero eso cabe en la cabeza de gobernantes que tengan visiones a largo plazo y visiones grandes, ¿no? No visiones pequeñas. Nos quedan dos temas y ya se nos está agotando el tiempo. ¿Usted cree en este tema de David Racero, que está siendo investigado por, al parecer, exigirle parte de su salario a los miembros de su UTL, la Unidad de Trabajo Legislativo? Eso es una denuncia muy recurrente con muchos funcionarios de UTLs y de UANES que vemos no solo congresistas, sino diputados, concejales.
involucrados en esos hechos. Aquí lo que buscamos es que rápidamente la justicia opere. Muy grave que sea, por ejemplo, de un señor del pacto histórico que siempre, obviamente, salen a decir que y denuncian y han denunciado a colegas por esas mismas prácticas que finalmente uno creería que ellos son muy ajenos a ellas, pero vamos a ver la realidad y no, hoy hay presuntos hechos de irregularidades en la UTLDL. Esperemos que ahí entra es el Consejo, no, el Consejo de Estado a juzgarlo a los congresistas, no, la Corte. Como La, la co- Corte la, Corte, Suprema. la Corte Suprema entra en la investigación. Esperemos que la Corte Suprema rápidamente pues dé resultados con las denuncias que han hecho ya dos exfuncionarios de la UTL del representante Racero. Pero siempre enredada la familia de Racero en escándalos. Ahí está un familiar también, un tío, creo, en el tema de la reforma a la salud. A la salud, sí, pues es que ese es el problema cuando ellos no tienen una línea ética clara, ¿no? Entonces se rompe esa línea ética, entonces todo vale en el cambio. Bueno, pero poco a poco las cosas se tienen que ir conociendo y estableciendo. Y el otro tema que tenemos allí pendiente, además del de Rabí Racero, que está enredado, porque le pasaría lo que le han ocurrido a tantos otros, como Regina 11. Regina 11 perdió la curul por eso. Sí, 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 no, y hay varios que les ha pasado lo Ujú. mismo. La reforma laboral, fíjese, abonándole al punto que usted habló ahora de que era, presidente era un visionario embaucador, de algo sirven todas esas luchas. Ahora ya se está trabajando en la reforma laboral que le va a reconocer que estas aplicaciones como Rappi, que los dueños ganan muchísimo dinero, pues le aporte a los que finalmente hacen el servicio el 60% en seguridad social. Sí, hay algunos sectores que sí hay que hacer unas reformas en favor, obviamente, de las personas colaboradoras de esas empresas. En este caso, las tecnológicas es algo nuevo, no estaba contemplado, por supuesto, en el Código del Trabajo, eh, que hoy debe ser modernizado. La verdad, por ejemplo, en ese aspecto sí está bien, pero no se puede generalizar a todos. Pero ahí hay cosas que finalmente va a afectar mucho el tema de la generación de nuevo empleo y pone en riesgo el empleo que se tiene hoy en Colombia, la pequeña y mediana empresa con todo eso que se está mirando. Volver al tema de las horas extras, reducir las 2 horas, que comience Pero es que antes de le 6 de la mañana a reconocían desde las 7. 6 de la tarde, Claro, no, ¿cierto? sí, pero es que como los modelos de productividad han cambiado en el país, pero Pero se llevó a las impacta. 9 de la noche en el gobierno de Uribe con el argumento de que eso mejoraría la Claro, oferta de empleo y resulta que eso no ocurrió. no, pero sí alivia un poquito el tema. Es que, por ejemplo, el factor, eso yo lo debería mirar por sectores. En el comercio, fíjese que en el comercio se trabaja más en tarde, noche, Sí, abren tarde como a las 10 de la 10 de mañana la mañana y y cierran termina, como a las 9 de la claro, noche claro. porque la gente Entonces, sale a las 6 de claro, trabajar y aprovecha para ir a entonces los comercios. yo pienso que eso no debe ser unas reformas generales, sino se deben ver por sectores, que Por también es sectores. aplicable, o sea, porque es que todos los sectores no son iguales, no tienen las mismas dinámicas. Eso es lo que yo les he dicho a muchos congresistas, que pues obviamente como ellos nunca no han generado ningún empleo, no han tenido ningún emprendimiento, sino simplemente han sido políticos de carrera, entonces no tienen la visión de un empresario ni la experiencia y no saben el día a día y todas las maromas que hace un empresario, porque es que el empresario no solo genera empleo, paga impuestos, tiene que vivir preocupado de sus proveedores, de sus clientes, hay muchos factores. Y si le van a seguir imponiendo cargas, pues lo que a uno le queda Pero sí pensar es muy deberían raro. buscar que el trabajador independiente vaya cotizando a pensión y tenga una salud. Eso es fundamental. Sí, La salud por si se enferma hoy, se accidenta hoy, y la pensión para cuando sea viejo no esté en la miseria. Total. sí, pero es que la informalidad es muy difícil. Ahí uno debe abocar es a la conciencia de cada comerciante informal, Ujú. que eso no es para el hoy, sino para el mañana, ¿cierto? Lo Un que usted ahorro, dice, un claro. ahorro, prevención es prevención. Estar afiliado a un sistema de salud, a una EPS, pues es fundamental ahorrar y cotizar para su pensión también. Es decir, usted cree, pero fíjese que José Daniel López, no sé si se acuerda, representante a la Cámara, es ahora el vocero de Sí. estas aplicaciones. Él está llegando a ese acuerdo con los congresistas que están tramitando esa reforma laboral y él está contento. Sí, ese Es decir, que eso fue concertado, eso las fue aplicaciones concertado. están de acuerdo Claro, en hacer ese claro. aporte. Es claro porque había un vacío en la ley. Ujú. Existía un No, vacío en la porque ley y fue un había que servicio llenarlo. que apareció de la noche a la mañana, estos mensajeros a entregar Y eso es lo permisos. que se pide, o sea, que el gobierno, en este caso el Ministerio del Trabajo, concerte con los diferentes sectores
sectores, así como lo hizo con Ujú. el de las nuevas tecnologías, de plataformas, pues también con otros sectores, el gastronómico, el comercial, el de espectáculos, el artístico, el manufacturero, hay muchos sectores industriales. Entonces, que cada uno mire sus necesidades, que eso también se puede plasmar en la ley. Claro que el augurio, malos tiempos para esa ley, por ahí el presidente del Senado dijo, Fincho Cepeda, el senador Fincho Cepeda dijo que veía muy difícil la aprobación de la ley, de la reforma laboral. Esperemos a ver. Y lo último para cerrar, yo creo que no hay que dejar pasar en el resumen de la semana, John Didier, es el espectáculo triste, bochornoso que vimos ayer, el del presidente Petro abrazándose con Mancuso. Muy similar que tampoco estuve de acuerdo, cuando los jefes del paramilitarismo entraron al Congreso de la República y todos los congresistas de su época los ovacionaron y los aplaudieron. Igual de grotesco, igual de grosero para la democracia, una ofensa para las víctimas, las millones de víctimas que ha dejado el paramilitarismo en este país, la violencia en este país, y tanto uno como lo otro están muy mal, pero muy mal hecho también por y justificando pues lo que es injustificable. Yo no digo que ellos hoy puedan reincorporarse, paguen sus deudas contra la nación, pero no hay que declararlos como héroes nacionales. De acuerdo, y también hay una noticia sobre ese evento de las tierras donde el presidente Gustavo Petro se quejó de la tardanza de la Fiscalía de Barbosa en la entrega de tierras. Y ha dicho Francisco Barbosa, porque ya le respondió, aquí el único responsable que no se hayan entregado las tierras a las víctimas es el presidente de la República, no la anterior Fiscalía, porque se le entregó oportunamente al gobierno. Bueno, pues esperemos que avancen rápido en una fiscalía que es amiga del presidente. Hoy, la Ujú, fiscal ujú, general, ujú. la doctora Camargo, es muy afín a este gobierno nacional. Entonces, que lo que no hizo Barbosa, veamos a ver si lo va a poder hacer esta fiscalía. Y Oye, para que no tengan excusas más el gobierno nacional, ¿no? se nos está quedando el tema del SENA, que publicó en su página una serie de cursos para aprender a hacer hechicería, Ujú. para hacer gigoló o para hacer azafata en club nocturno. Vea. Están diversificando mucho los oficios. Pero claro que el Pues SENA dice, no, no, nosotros no vamos a dar esos cursos, entonces ¿para qué lo publican? claro, pues ahí se ve uno todas esas tendencias que pues, en ninguna parte del mundo se ven. O sea, solamente aquí. Es que aquí estamos con mucho funcionario creativo. Hay exceso de creatividad. Oye, Yo es no que sé por qué será, ¿no? aquí hay muchas noticias y nos queremos despedir y no nos vamos. La bancada por la vida y la libertad del consejo que le integran concejales cristianos le Sí, hicieron un plantón esta semana al superintendente de salud, al ex concejal. exconcejal Luis Carlos Leal, porque quiere promover que los niños menores a partir de los 3 años, si quieren hacerse cambio de sexo, lo puedan hacer. ¿Cómo No, le pues, parece la no, pues, perversidad? pues es una locura que un niño de 3 años que va a tener el criterio mental, No. emocional, pues para decidir si Si a quiere, un si niño quiere de cambiarse 7 de años le da por sexo. decir, no, yo quiero ser No, niña. pues si Ah, usted me venga, lo opere. pregunta a mí, yo todavía no tengo la madurez a los 50 si me quiero cambiar de sexo o no. Javier Ospina, ex concejal de Bogotá, muy amable. Gracias por estar aquí en el análisis político de la semana en el Día Noticias, emisora punto Ah, 5. John Didier, siempre es un placer, un abrazo y un saludo fraterno para cada una de las personas que nos ve el día de hoy y publiquen, denle me gustan a todas las Compartir. y compartan. Y nos vemos dentro de 8 días. Feliz fin de semana. Muy bien, nosotros somos Javier Ospina, John Didier Rodríguez en el Día Noticias. El Señor les bendiga rica y abundantemente.